arriba. Ese viene por ahí la palabra. La soberanía de Dios está grabando ya. Ya, está grabando, ya, perfecto. La soberanía de Dios, ¿se acuerdan? Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué autoridad, rey? ¿Ya? ¿Qué significa eso en términos concretos? Santo, creador de todo. Ah, ¿sí? Es un acto de soberanía. Depende de sí mismo. ¿Ah? Depende de sí mismo. Eso es, depende de sí mismo. Todo lo que hace depende solo de su voluntad. No depende de Nadie. nada. Por ahí vamos. Entonces vimos que la soberanía de Dios es la capacidad absoluta de Dios de hacer todo lo que Él decide por sí mismo y hacerla para sí mismo, de su gloria. Bueno, esta percepción de la soberanía de Dios lleva al ser humano en general, y digo en general, digamos, al caído, y por desgracia a veces entre cristianos, a rebelarse contra Dios. Cuando el hombre dice, Dios decide todo, entonces ¿para qué me necesito? ¿Para qué me busca? ¿Y qué tengo que ver yo con Dios? Si Él puede todo, ¿o no? Mucha gente me dice, una vez le dije, el Señor va con él. Entonces, ¿para qué más? Como diga, no es Dios hablando con él. Mejor cayó. Porque se enoja la gente. Puede decir, oye, Dios te está rogando que tú. Ya lo voy a pensar. Vamos a estar esperando un rato. El hombre no quiere un Dios de juicio a sus pecados. No. El hombre no quiere un Dios que le manda a cómo tiene que vivir. No, esos pecados no lo puede hacer. La Biblia dice, que no mando solo. El hombre no quiere un Dios que le produzca temor, sino que le ame, le conceda todos sus deseos y goles. El hombre no quiere un Dios que sea Dios, sino un Diosito, que sea de esta medida para poder tratarle de tú a tú y me conceda las cosas que yo quiero. El hombre que no conoce a Dios quiere moldear a Dios a sus deseos. ¿Sabe por qué es? Porque no conoce a Dios. Y si no conoce a Dios, no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Por eso nos quejamos ante Dios. ¿Por qué? O un incrédulo que dice, va a mandar gente al infierno. No, Dios no quiere. Como si el hombre tuviera el poder de decidir si rechaza o acepta a Dios, y si lo rechaza, no va a tener las consecuencias que dice Dios. Somos muy graves a eso, ¿no? Entonces, el tema del día es el temor de Dios. Cuando yo tengo temor de Dios, es que estoy reconociendo qué cosa, la soberanía de Dios. Van las dos cosas juntas. Y el temor de Dios tiene varios desarrollos, lo vamos a ver hoy día. Entonces el título del sermón es Quejas sin temor es falta de amor. ¿No le gustó el poema? A mí tampoco me gustó, no se preocupe. Bien, Romanos 9:19, por favor. Les leo del 18. Concluye el apóstol Pablo en este pasaje, dice, de manera de quien quiere tener misericordia y al que quiere endurece. Entonces viene una queja, dice, pero me dirás, ¿por qué puede ser culpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Entonces, ¿por qué Dios viene a quejarse aquí que no le obedece si Él puede todo? En el versículo 14 también hay una queja, por decir una crítica a Dios. Dice, siempre en el 9, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera, dice la palabra.
hay que entender que la refutación del apóstol con este interlocutor supuesto que está argumentando o contraargumentando el apóstol, es que eran preguntas y eran críticas muy comunes a la predicación del apóstol Pablo. No eran cosas que él se inventó, eran las críticas que los judíos convertidos a Cristo le hacían al apóstol Pablo. Además de decir que él no tenía nada de apóstol, que se aprovechaba de las mujeres, que se creía, y andaba buscando plata, así lo acusaban. Ya, gracias hermano. Y entre esas cosas, anda predicando pecado, porque aquí Dios perdona a todos, y que peque. Más esta crítica, diciendo, si habla de un Dios que parece que, ¿para qué vamos a hacer algo si Dios lo hace todo? Y entra a responder eso, porque eran críticas que habían corrido a lo largo de muchas iglesias sobre la predicación del apóstol Pablo. Pero estas dos quejas reflejan ¿qué cosa? Es un acto de rebelión que surge del corazón humano, incluso de los cristianos. ¿Por qué? Porque muchos cristianos no conocen a Dios. Cuando hablan de amor, pero se les olvida que Dios es fuego consumidor. Hablan de amor, pero se les olvida que Dios dice que va a haber un juicio final. Hablan de amor y se les olvida que no todos se van a convertir. Y que los que no son convertidos tienen un juicio sobre ellos. Entonces, nosotros pensamos que a veces la soberanía de Dios, ¿qué es lo que es? Yo creo en la soberanía, y voy a orar porque la soberanía de Dios, así, según su soberanía, y soberanía para arriba, y soberanía para abajo, etc. Pero para mucha de esa gente la soberanía es de Dios, es aquello que Dios hace de acuerdo a lo que yo creo y que yo entiendo. Cuando Dios hace algo que a mí no me gusta y que yo no creo o no entiendo, digo, Dios, y que ya pensamos que Dios no está entendiendo. Pero estas dos quejas que el apóstol Pablo responde a esos dos aspectos. Uno, corazón caído, incluso entre los cristianos. Y segundo, una respuesta teológica. ¿A qué cosa? A la crítica de la predicación que él hacía en ese tiempo. Ya decía, esto revela qué cosa. La arrogancia, la soberbia humana que se pone a la altura de Dios. ¿Cómo nos ponemos a la altura de Dios? Con esta frase. Pues me dirá, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? ¿Qué se queja Dios? O en el 20 viene la admonición, como se diría. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Para que alterques con Dios. Dirá el vaso de barro, ¿por qué me hiciste así? Yo no quiero ser así. Explícame. ¿Sucede eso? Acabamos de escuchar una canción que habla de qué, del alfarero, del barro. Y el alfarero es Dios. Nosotros somos el barro. Y Él nos quiere moldear según sus propósitos. Altercar con Dios es un acto de soberbia. Es un acto de incredulidad y de falta de temor de Dios. Y es blasfemia. ¿Qué es lo que es la blasfemia? Hablar mal de Dios. Pensar mal de Dios. Atribuir cosas malas a Dios. Eso es. No conocer a Dios es no tener temor de Dios. Dios no pide por alternativa. Dios no dice, hijos míos, alternativa 1, esto, alternativa 2, alternativa 3, todas las demás. No es manda.
exige. Exige, porque una palabra justa que dijo antes una hermana, él es rey. Él es rey de su vida. Si es rey de su vida, usted tiene que obedecer. Que el rey manda, ¿no? Eso. Si es su rey, entonces usted, amén, sí. Allá voy. Entonces no pide, sino que exige ser conocido, amado, obedecido y temido por sus criaturas. Este concepto de temer a Dios es rechazado ayer como hoy. ¿Sabe por qué? Porque humilla al ser humano. Nosotros nos creemos el centro del universo. No, el centro del universo es Dios. Pero la soberanía y el mandato de tener temor de Dios significa humillación al corazón humano. Porque el temor a Dios, ¿qué es lo que es? Es la respuesta de la criatura al conocer quién es Dios. Cuando yo entiendo que Dios es grande, no es solo grande, es infinito. Cuando yo entiendo que Dios no tiene pecado, sino que es santo, santísimo. Cuando yo entiendo que Dios con una sola palabra puede hacer pedazo este mundo, ¿qué tengo que hacer yo, criatura? Humillarme, ser alabado, aquí estoy. Mi rey, a lo que usted diga. Pero el hombre no quiere hacer eso. Y se siente humillado. Y se revela. ¿Qué cosita? No, lo que quiero. ¿No? Entonces, Él es soberano en todo y por todo, y es santo en todas sus personas y atributos. Vamos a Deuteronomio 13:4, por favor. ¿13:4? Sí, Deuteronomio 13:4, ¿qué dice? Vale. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Miren, todas las palabras que hay ahí. Bueno, seguiréis, temeréis, obedeceréis, oiréis, servirás, seguirás. Todo eso es sinónimo de ¿qué? De temor. Entonces, hay un mandato de Dios a Israel. Israel, sigue, me obedece, témeme. Sirve. A este punto dice, ¿qué es el temor de Dios? O el temor a Dios. Hay dos aspectos del temor a Dios. Uno es el terror, miedo, pavor, pánico, que se sintetiza en una palabra, temor. Por ejemplo, veamos Salmo 33, 8, 9. ¿Qué dice Salmo 33, 8, 9? Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Teman, se atengan de Dios, porque Él dice y es. Y Él dice y no es. Y dice, todos los habitantes, no solo los judíos, todos los habitantes de la tierra teman a quién, su creador. Que Él habla y es. Y después en Génesis 28, 16, 17, el leo yo, dice, Jacob arrancando de su hermano Esaú, que lo había engañado y este lo había amenazado, la madre lo manda con su hermano Arán, y a mitad de camino duerme en un lugar que se llamó Betel, así le puso él. Versículo 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar,
y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios. Miren, interesante. Él tuvo un sueño y dijo, aquí está Dios. Le dio pánico. Qué terrible. Dios produce miedo. ¿Sabe por qué? ¿Qué dijo el profeta Isaías cuando vio el trono de Dios? Y vio a Dios y los ángeles que decían, santo, 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 el Jehová de los ejércitos, etc. ¿Qué dijo el profeta Isaías? Ay de mí, porque soy hombre inmundo, de boca inmunda, que vengo de pueblo inmundo. ¿Qué dijo el apóstol, el que fue después el apóstol Pedro, cuando vio el milagro de la pesca? Señor, aléjate de mí, porque yo soy pecador. ¿Qué sucedió con el apóstol Juan cuando ve al Cristo glorificado? ¡Pah! Se cayó desmayado. Por nuestra naturaleza pecaminosa y limitada, la presencia de Dios es temerosa. Produce temor. Y quien dice que ha visto a Dios y no tiene temor y lo trata como si fuera condorito, ese no ha visto a Dios. Está viendo otro Dios. Entonces tenemos el primer concepto del temor. Terror. Y ese produce un temor servil. ¿Cuál es el temor servil? ¿Has visto los esclavos en las películas? Como le dicen a patroncito, y ahí se inclinan. Pero la primera que tengan la oportunidad, van y le cortan el cogote a los patrones. Ese es el temor servil. ¿O no? Si no, años atrás, los obreros trataban al jefe, al patroncito, y a la primera huelga casi lo quemaban vivo. Ese es el temor servil. Y está el otro temor. Veamos. El temor que produce respeto, reverencia, asombro, abnegación, sometimiento voluntario. Sometimiento voluntario. Este se llama el temor filial. Deuteronomio 6, 1, 2. Está cambiando. Deuteronomio 6, 1, 2. ¿Qué dice? Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, y yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Gracias. ¿Para qué? Para que temas. Mire, si no hay temor de Dios, no hay obediencia. Entonces el temor de Dios se define en dos aspectos: el miedo y la reverencia. La reverencia significa respeto. Usted a una majestad, a una autoridad, no le dice, hola, ¿cómo estáis? Y le dice, no le hace así. Autoridad, señor, presidente, autoridad aquí, autoridad allá, hay reverencia. Pero a veces no hacemos eso con Dios. Porque no hay reverencia, no hay temor. Ni del uno ni del otro. El temor servil, el temor filial. El temor a Dios es una mezcla de los dos. Porque el incrédulo a veces tiene temor de Dios porque es terrible. Y el creyente tiene temor de Dios. ¿Por qué? Porque lo respeta, lo reverencia y es castigo. No juicio, castigo. Eso lo vamos a ver un poquito más. Entonces, tenemos que tener claro. Veamos otro versículo. Éxodo 20, 18, 20. Se lo leo yo. Y aquí
siempre en el tema del temor. Todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y hay un propósito ahí con el temor: no pecáis. Entonces, mucho se dice hoy día de que el temor de Dios es una cosa del Antiguo Testamento. Hoy día es puro amor porque Cristo dio el amor. Es cierto, pero también en el Nuevo Testamento se habla mucho de temor. Y antes de pasar a eso, quiero hacer algunos principios que están establecidos en la Biblia en relación al temor de Dios, que son mandatos. Proverbios 1:17. Perdón, Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. ¿Qué dice? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Exactamente. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de El temor, la reverencia. ¿A quién? A Dios. Ahí comienza la sabiduría. Y cuando entendemos por sabiduría, ¿qué es lo que entendemos? Conocer a Dios y vivir correctamente según los mandatos de Dios. Eso es sabiduría. Después el Proverbio 16:6. Y hay otro principio. ¿Qué dice? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Con la reverencia, con el miedo, los hombres se apartan del mal, pero con el amor, Dios te da perdón y te hace crecer. Pero si no hay temor, no hay lo demás. Otro proverbio, 9:10. Proverbios 9:10. ¿Ya quién lo tiene? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Las dos ligadas. El temor a Dios es el principio de la sabiduría, y conocer a Dios es el principio de ¿qué? La inteligencia. ¿Y cuál es la inteligencia? De vivir según los mandatos de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es necedad, es tontera. Y vivir según Dios es inteligencia. No importa lo que diga el mundo. Salmo 128:1. Amén. ¿Ya? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Dichoso el que teme, obedece, respeta a Dios. Fíjese, el temor a Jehová son puras bendiciones. Es sometimiento. Es reconocer qué cosa, que Dios es Dios y yo soy criatura. En lo bueno y en lo malo. Ahora, si muchos dicen, no, esto es para el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es puro amor, 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 amor. Lucas 12:4-5, se lo leo yo. Ahí quien está hablando es el Señor Jesús. No está hablando el apóstol Pablo
o Calvino, o Marx, o McCarthy. Está hablando el Señor Jesús. Y miren lo que dice. Lucas 12, versículo 4. Y el título del pasaje es ¿a quién se debe temer? Dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar al infierno. Sí, os digo a este temer. En el versículo 4 dice, no temáis a los que pueden matar el cuerpo. ¿Quién puede matar el cuerpo? El hombre. Otro hombre. Dios mismo. Perdón, el diablo. ¿Cierto? Puede matar el cuerpo. Pero dice, temed al cuerpo, además de matar el cuerpo, se echa al infierno. ¿Quién es? Dios. No es el diablo el que decide quién va al infierno y quién no va al infierno. Es Dios, hermano. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Temer al Padre. Temer a Dios. Porque Dios no solo te puede quitar esta vida, sino también la vida eterna. De eso está hablando. Y ese poder lo tiene solo Dios. Y dice, amigos míos, temed a Él. Es decir, respeten y mantengan la necesaria distancia, respeto y soberanía de Él. Y eso está en Lucas, y lo dice el Señor Jesús. Hechos 5, 10 y 11. Si alguien dice que no, eso no sucede, las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, cuando Dios se enojaba y castigaba. Veamos Hechos 5, 10 y 11, que os voy a leer. Entonces, ¿se acuerdan del pasaje que es Ananías y Zafira? 10 y 11, leo la parte final. Ananías y Zafira vendieron una propiedad y llegaron ante el apóstol Pedro diciéndole, aquí está todo el dinero, pero en realidad se habían dejado una parte del bolsillo. Dicen, aquí lo estamos dando todo. Y llamen para arriba, llamen para abajo. Y no. El Espíritu Santo advierte al apóstol Pedro que no dejen que estén mintiendo. Y hay un juicio sobre ellos. Primero el marido y muere, después ella y muere. Pero esto nos enseña qué cosa, que el aborrecimiento de Dios por la mentira. Más todavía una mentira para disfrazarse de espiritual. Si Dios aplicara la misma regla, no es que ha cambiado de pensamiento, pero si la aplicara, en muchas iglesias habría muchos muertos. Y el Leo del día ya lo dice. Y al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, que hacía poco había muerto. 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Por qué Dios dio ese ejemplo? Para que temieran a Dios y no mentirle. Porque dice el proverbio, con el temor los hombres se alejan de qué cosa? El pecado. Y cuando nos alejamos del pecado, ¿qué conocemos? El amor de Dios. Hebreos 10, 31. Hebreos. Déjenme leerle que hay un mandato. Hebreos 10, 31. Y hay una expresión aquí del escritor de la carta del Nuevo Testamento. Jesús ya muerto, resucitado, la iglesia está existiendo, se está expandiendo. Y dice, hablando del autor de Hebreos, hablando de Dios, dice, pues conocemos que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago,
dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Bien, ya andando. Y del 31, ¿qué dice? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Está hablando de juicio. Horrenda cosa. Los hombres, cuando no tienen la percepción de Dios, no tienen la percepción de lo horrible y terrible que es el juicio de Dios. El temor de Dios es la base del crecimiento espiritual, hermano. Vamos a leer, ya estamos en Hebreos, veamos Hebreos 12, 28 y 29. Así que, dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, con Jesucristo obviamente, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con amor y reverencia, con los dos conceptos, miedo y respeto. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1, si alguien puede estar ahí, por favor. Amén. Ya. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. ¿Dónde está eso? En el Nuevo Testamento. Son instrucciones para qué? Para el creyente en Cristo. Sin temor a Dios no vamos a conocer el amor. Sin obediencia no vamos a conocer la bendición de Dios. Sin crecer, porque déjeme decirle otra cosa. El temor de Dios debe llevarnos a odiar ¿qué cosa? El pecado. El pecado en nosotros, el pecado en el mundo, el pecado en los demás. Odiar el mal, odiar el pecado. Si no hay temor de Dios, no hay crecimiento. No hay crecimiento. No odiamos, si no odiamos el mal en nosotros, en el mundo, no hay crecimiento espiritual. La ausencia del temor de Dios en el hombre es el libertinaje al pecado y transforma la vida social en un campo de batalla por imponer los caprichos pecaminosos personales como derechos legítimos. Yo tengo derecho a adulterar, quiero ser feliz. Mi derecho a ser feliz. Yo tengo derecho a ser homosexual, porque yo soy aquí, soy libre. Yo tengo derecho a drogarme hasta embrutecerme. Eso es no conocer ni tener temor de Dios. Transforma la vida social en el caos que vivimos hoy día. Y eso se llama derechos humanos. El derecho a homosexualizar a los niños. Eso se llama no tener temor de Dios. Eso es franca y abierta rebelión a Dios. Y la ausencia del temor de Dios, la reverencia de Dios en la iglesia, es la entrada a un cúmulo de herejías y de pecados y tolerancia a los pecados. Decir que Dios es solo amor y olvidarse que es santo, es justo y odia al pecador es humanizar a Dios y tratarlo de tú a tú y pedirle explicaciones porque hace cosas que no se entienden. No tener temor de Dios es adorarlo como yo siento y no como Dios lo dice en su palabra. Es falta de respeto, es ser irreverente. ¿Por qué? Porque le obedecemos cuando nos da la gana, oramos cuando necesitamos, vamos a su palabra cuando estamos obligados y le pedimos perdón y no le pedimos perdón porque nos creemos sin pecado. ¿Hay algo de eso en nosotros? Sí, hay algo. ¿Y eso por qué? Porque no hay temor de Dios. Porque no estamos conociendo quién es nuestro Dios.
Estamos convencidos de que cuando me siento bien y alabo con una gran orquesta al Señor, el grupo musical de moda o no sé, famoso, lo que sea, y siento cosas en el corazoncito y aquí me vuelo, estamos convencidos de que Dios está agradado, porque yo me siento bien. Porque además es el Espíritu Santo. Hemos confundido las emociones con el Espíritu Santo. Pero es un engaño místico religioso. Es un engaño místico religioso que no produce arrepentimiento, no produce santidad, no produce amor a Dios, no produce temor de Dios. Me siento bien. Punto. Es una adoración sensual, una adoración carnal. No según la Biblia. Pero eso es porque no hay temor de Dios y no se está conociendo a Dios. Quiero mostrar otro pasaje, porque este pasaje se usa mucho para decir, ve, primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. ¿Qué dice? Amén. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ve, el amor no es el temor, pero hay que ver de qué está hablando ahí el apóstol Juan. Está hablando de que el temor, claro, el temor al castigo de que del incrédulo. Y el incrédulo no es castigo, es juicio. El que no está en Cristo está bajo juicio. Y nosotros dicen, no estamos bajo juicio, dice, porque nosotros somos salvos. Entonces, no temáis el juicio, sino gózate en el amor de Cristo. Pero sí, Dios castiga a sus hijos. Al incrédulo está bajo juicio, pero al creyente castiga, disciplina se llama en la Biblia. Y les leo Hebreos 12:10, cuando dice, y aquellos ciertamente, hablando de los padres, por poco Dios nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La disciplina de Dios al creyente es para crecimiento en santidad. Y cuando nosotros crecemos en el amor de Dios, tenemos ya ahora no al castigo, sino a ofendernos. ¿Se dan cuenta cómo varía el sentido del temor? No por el castigo, sino porque me duele ofender al que más me ama. Pero a veces no nos duele ofender al que más nos ama. No le entiendo. Entonces quiere decir que no hay temor de Dios en ningún sentido. Y encontré buscando ahí de un pastor, me parece que era dominicano, 7 puntos de un cristiano, 7 de actitudes de cultivar un cristiano para crecer en el temor de Dios. Se los voy a mencionar, más no vamos a decir versículos. El primero, conocer a Dios por medio de lo que Dios ha revelado de sí mismo. ¿Dónde Dios ha revelado? La Escritura. ¿Cómo se llama la Escritura? La Biblia. Conozca a Dios a través de su Biblia. Porque fuera de las Escrituras usted no va a conocer a Dios. A Dios no nos dejó un cúmulo de sentimientos que tener para que lo conozcamos. Tampoco nos dejó una lista de canciones. Tampoco nos dejó una lista de sueños. Nos dejó un libro de 66 libros. 2. Recuerde siempre que Dios la ha perdonado por la fe en Cristo, por misericordia, siendo merecedores del castigo y condena eterna de Dios. Primero, conozca a Dios a través de la Escritura. Segundo, recuerde siempre que somos salvados por misericordia.
no porque lo merecíamos. Todo lo contrario, merecíamos el juicio. 3. Gócese y admire los atributos majestuosos de Dios. ¿Cuáles son los atributos majestuosos? Su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, su santidad, su infinitud, su soberanía. Gócese en esos atributos. ¿Qué hacen los cristianos? Oh, como me gozo del amor de Dios. ¿Y lo demás? Porque tenemos un Dios humanizado en nuestra medida. Punto 4. Cultive conscientemente el hecho de que la omnipresencia de Dios significa que usted está en todo momento presente ante Dios. Si decimos Dios es omnipresente, amén. Amén. Usted, todo hombre, mucho más, los hijos de Dios, están permanentemente, cada momento, cada minuto, cada segundo de su vida, usted está presente a la presencia de Dios. Y sea consciente de eso. Y Dios tiene tesoro. No ve solo su cuerpo, lo que usted hace, ve su corazón, que significa sus pensamientos y sus sentimientos. Tenga conciencia de eso. Punto 5. Obedezca conscientemente la palabra de Dios, forzando sus sentimientos carnales a la desobediencia, creyendo firmemente que la obediencia agrada a Dios. Jamás diga ni piense que no puede obedecer eso porque no lo siente. En la Biblia es que no lo siente. No, Dios dice obedece. Porque ahí está su bendición. Fuerce su carne. Porque de esa manera va a honrar al Señor. ¿Cuánto vamos? 6. Congréguese siempre con los que temen a Dios y practiquen los dones del Espíritu Santo. Y alabar juntos a Dios como hijos. Cuando usted conoce a Dios, quiere servirlo. Él quiere estar con los hermanos. Y servirlo es una de las cosas que debe usted asumir. Si usted cree que Dios, cuando usted fue a Cristo, le dio un don, el Espíritu Santo, el don ese no es para tenerlo guardado. El don es para qué? Edificar a los hermanos y dar gloria a Dios. Y 7. Ore constantemente por crecer en el temor de Dios para asemejarlos más a Cristo. Esas son las cosas. Ore, no solo cuando está ungido. Vaya a la Biblia no solo cuando viene a la iglesia y el pastor lo va a traer. Busque. Y conocer a Dios le va a dar la dimensión de Dios. Eso va a producir temor y sometimiento en su corazón. El que crece en el temor de Dios crece en odio a su pecado, crece en santidad, crece en conocimiento y comunión con Dios y crece en el amor a Dios. Y Dios le multiplica sus bendiciones y jamás pensará y dirá: ¿y tú por qué me haces eso? Porque eres injusto, me obligas a eso. ¿Y quién se te va a poner a ti? Ni siquiera lo vamos a pensar. Es un pensamiento blasfemo. Sino que, ¿qué vamos a decir? Entonces, ¿cómo dijo Job? Dios quitó, Dios dice: alabado sea Jehová. Eso es lo que dice. Y le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo que está en Hechos 16, 20. Para que lo anoten y lo puedan leer. El apóstol Pablo llega a predicar a Filipos. Y por ahí, porque había una niña que decía: ¡ay, van los predicadores de Dios! Y Pablo dijo: cállate, hija del diablo. Y se le acabó la adivinanza a la niña. Entonces los que tenían a la niña se les acabó el negocio. Y mandaron a Pablo y Silas a la cárcel. Pero antes les dieron de palo, varas, azote con varas.
Y lo acusaron de rebeldes y que estos vienen a imponer costumbres extranjeras. Aquí nosotros somos romanos, ¿eh? Etcétera, etcétera. Aquí somos todos películas y vienen de allá de Recoleta, ¿no? Algo así. Y los metieron en la cárcel, al fondo, y les pusieron cepo. Cepo son 2 tablas que le ponen en los pies y los dejan tirados ahí. Imagínense, le apalearon la espalda. ¿Cómo tendrían? Y a medianoche, Pablo y Silas hacían quejabanza. Oh Señor, nosotros estamos bien. ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Acaso no eres todopoderoso? No. Si lo leen, dicen, oraban y cantaban himnos. Daban gloria a Dios. ¿Y qué sucedió? Se abrieron todas las puertas de la cárcel. El carcelero, pensando que se habían arrancado todos, se iban a matar. ¿Por qué? Porque él pagaba con la vida la fuga de los prisioneros a la autoridad romana. Y Pablo le dice, no te mates, que aquí estamos todos. Y él se acerca y le dice al Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él había escuchado el mensaje. Él había escuchado el mensaje. Dios tocó su corazón y le dice, cree, tú serás salvo, tú y tu familia. Y les predicó la palabra. Si para salvar un alma Dios debe humillar a un hijo, gloria a Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros ante los problemas? Elevamos quejabanza arriba, quejabanza abajo. Eso es decirle a Dios, Dios, la estás haciendo mal conmigo, te estás equivocando conmigo, no es justo lo que estás haciendo. Eso le estamos diciendo. Y les puse este ejemplo porque el Señor, a través del conflicto, nos va a ir puliendo, nos va a ir disciplinando en paciencia, en amor, sometimiento, dependencia. ¿Para qué? Como dijo en hebreo, para crecer en santidad. Sin temor a Dios no vamos a crecer en nada. Bien. Sí. Es decir, la conclusión ¿cuál es? Yo vivo la soberanía de Dios cuando tengo temor. Entonces entiendo que la soberanía de Dios es una bendición. Porque Dios es sabio. Porque si Dios se dirigiera por lo que hace y dependiera de los hombres, esto sería un desastre que no habría llegado a este sitio. Pero gracias a Dios que es soberano. Y eso debe fundir temor a Dios. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Vamos a orar porque el Señor haga crecer nuestro temor. La Biblia dice crecer, gratitud, servir, teme. Oremos. Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, agradecerte. Este tema no es fácil para los corazones humanos, Señor, pero está en tu palabra y tú en cada pasaje